se dijo que era liso. Y si se ve con unas rayitas atravesadas, le da una apariencia de que estaba estriado, por eso dijeron estriado. Ahora, ojo, dentro del músculo estriado, a su vez, hay dos tipos de músculo. Uno es el músculo cardíaco y el otro el músculo esquelético. Si yo pienso en el músculo cardíaco, ¿dónde debería estar? El corazón. ¿Y el músculo esquelético? Uno, claro, la mayor parte del músculo esquelético está asociado al esqueleto. Pero podemos ver que hay excepciones, que hay lugares que no hay esqueleto y sí hay músculo esquelético. Ya vamos a ver cuál. Entonces, eso es lo que partí diciendo, que hay músculo liso, esqueleto y cardíaco. Y recuerden, tanto el músculo esquelético como el cardíaco son estriados. Porque el liso es simplemente liso, no hay una división de ese músculo. ¿Ya? Y vamos viendo, no me importa mucho eso. Acá, dice, si uno piensa en la actividad que tiene cada uno de estos músculos, y yo pienso en el músculo cardíaco, o sea, el corazón, ¿la actividad que tiene el corazón es voluntaria o involuntaria? Involuntaria, porque nadie anda pensando, oh, me toca un sístole, o un diástole, o ¿qué me toca? No, sería imposible, porque no podríamos vivir pensando que nos tocan. Por tanto, el músculo cardíaco tiene que ser involuntario. Si yo pienso en el músculo liso, por ejemplo, se encuentra en los intestinos. Y los intestinos, aunque no nos demos cuenta, siempre se están moviendo. Es involuntario, porque tampoco nadie anda, a ver, quiero que la comida no se absorba, que pase rápido. O quiero sí que se absorbe, que se mueva lentito los intestinos para que se absorban todos los nutrientes. Entonces también es de tipo involuntario. Y evidentemente el músculo esquelético es totalmente voluntario, porque si yo me quiero sentar me siento, si yo quiero caminar camino, si quiero correr corro. O sea, eso como primera cosa. Ya hemos dicho que el liso no tenía estriaciones y los otros sí, por eso eran estriados. Después, cuando vemos la ubicación, claramente el músculo cardíaco está en el corazón. Por lo tanto, ahí no hay mucho que decir. Músculo liso, ya dijimos que está en el aparato digestivo, está asociado también al respiratorio, a los bronquios, porque tampoco nadie controla los bronquios que se expandan o no se expandan. Eso escapa de la voluntad. Pero cuando piensa en el esquelético, ya hemos dicho que estaba relacionado con el esqueleto, con el aparato locomotor. Pero pregunta, ¿las vacas por qué son rumiantes? Ya, primero son rumiantes porque tienen rumen. Eso es lo básico primero. Ahora, lo que usted me estaba contando, sí, es que ojo. Por eso, ojo, sí, va bien, pero ahí me estaba preguntando qué es la rumia. Y yo pregunté, ¿un rumiante por qué es rumiante? Porque tiene rumen, así de simple. ¿Y qué cosa es el rumen? Es parte del estómago. El preestómago. Porque, ojo, aquí ya no vamos a hablar de mucho estómago o preestómago. Si el estómago es uno solo, de los rumiantes, pero está dividido en 4 compartimentos. Que uno es el rumen, retículo, maso y abomaso. Y el más grande, en un animal que ya se alimenta de pasto, es el rumen. ¿Ya? Entonces, lo que usted está explicando es el fenómeno de la rumia. Es decir, el animal masticó el pasto, no muy finamente molido, llegó al rumen, pero se tiene que devolver a la boca. Y cuando se devuelve a la boca, obviamente usa el esófago como medio. Ahora, esta actividad que devuelve el alimento del rumen a la boca, ¿será una actividad voluntaria o involuntaria? Es totalmente voluntaria. De hecho, la vaca decide cuándo devolver el alimento. Pensemos en el siguiente ejemplo. Hay una vaca que está acostumbrada, que siempre lo va a haber gente, siempre, porque es la vaca que se usa para estudio. Entonces esa vaca no va a tener problema en estar devolviendo el alimento, aunque esté presente la gente. Pero si hay una vaca que no está acostumbrada a la gente, obviamente uno la va a ir a ver y la vaca no va a rumiar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la gente se vaya. Y ahí recién va a devolver el bolo alimenticio del estómago a la boca para remasticarlo. Ahora, eso no quiere decir que todo el esófago tenga musculatura esquelética estriada, sino simplemente, sumamos que está el rumen y mi dedo fuera el esófago. La parte del esófago que está llegando al rumen, esa es musculatura esquelética estriada. Eso es lo voluntario. Por lo tanto, cuando ya se genera el impulso para devolver el alimento, ya aunque el resto del esófago sea liso, pero ya el flujo se realizó. ¿Ya? ¿Dónde más tenemos musculatura esquelética estriada? Pensemos, vámonos al ano. ¿Ya? El ano es digestivo, igual que el esófago también es digestivo. Y cuando nos toque ver digestivo, en el ano o el canal anal existe un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El esfínter anal interno está formado por musculatura lisa. Por tanto, si está formado por musculatura lisa, ¿es voluntario o involuntario? Involuntario, es decir, no se puede controlar. Pero gracias a Dios, el esfínter anal externo es de musculatura esquelética estriada. ¿Qué significa eso? Que es el que uno puede regular, que puede controlar. Ahora, digo puede controlar, pero cuando una persona o un animal está con una diarrea terrible,
por muy voluntario que sea, el esfínter deja de ser voluntario, ¿ya? Porque no se puede controlar, pero en normalidad es totalmente voluntario. ¿Por qué doy estos dos ejemplos? Porque uno siempre relaciona el músculo esquelético con esqueleto, pero ya vimos que la parte del esófago y el ano no tiene nada que ver con esqueleto, pero ahí también hay musculatura esquelética estriada, ¿ya? Después, lo que muestra acá dice, ojo, yo sé que esto, una parte es histología, pero aunque sea histología igual tienen que manejarlo, si no estamos entrando en lujo de detalles tampoco. Cuando uno piensa en el músculo liso, vamos a decir que la célula tiene solamente un núcleo. Y ese núcleo, si la célula es redondita, está justo en el centro. Por eso decimos que es de situación central, pero es único. Cuando uno piensa en el músculo cardíaco, puede tener dos núcleos o más núcleos, pero son centrales, ¿ya? A diferencia de este que tenía uno solo. La célula cardíaca nunca va a tener solamente un núcleo, siempre tiene dos o más, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma podríamos diferenciar. Mientras que el músculo esquelético tiene núcleos periféricos, es decir, es una célula multinucleada. ¿Qué significa que sea multinucleada? Varios núcleos. Tiene muchos núcleos, pero no están en el centro, sino que están en la periferia, ¿ya? Y eso le da la característica de que se vea como músculo estriado al microscopio. Esas son diferencias. Y cuando estamos hablando acá del tipo de contracción, significa si una contracción rápida, si dura en el tiempo o no dura en el tiempo. Si yo pienso en el músculo liso, vamos por partes. ¿Es perceptible siempre cuando se están moviendo los intestinos? No, generalmente no se sienten, a menos que uno esté nervioso o que esté con un problema intestinal, ahí uno siente cómo se mueve y suena y toda la cuestión. Pero en normalidad, la verdad es que no se siente. Entonces vamos a decir que la contracción que tiene es lenta, pero se mantiene en el tiempo. De hecho, siempre se está moviendo, aunque uno no lo perciba, siempre. Ahora, si yo voy al contrario, al músculo esquelético, ¿han visto cuando estos tipos levantan estas tremendas pesas y llegan arriba? Esa acción para llegar con la pesa arriba, ¿es una acción rápida o lenta? Rápido. Rápida. ¿Pero dura mucho en el tiempo? No. Nada. Por lo tanto, la contracción es rápida, pero de corta duración. ¿Podría suceder lo mismo con el músculo cardíaco? ¿Podría ser rápido y de corta duración? No, porque si fuera rápido y de corta duración estaríamos todos muertos. Por lo tanto, sí es de contracción rápida, pero se mantiene en el tiempo, ¿ya? Entonces aquí es como una mezcla de los dos, ¿ya? Obviamente eso lo podemos preguntar, aunque yo sé que no es tan anatómico, pero obviamente sí se puede preguntar. ¿Está quedando claro, chiquillo? ¿Sí? Después, un músculo esquelético, y ojo, ahora vamos a empezar a hablar solamente de músculo esquelético. No olvidamos del corazón y del músculo liso, porque el corazón vamos a ver cuando vemos corazón, ¿ya? Primero, ¿por qué un músculo es un órgano? ¿Tendrá que tener inervación? Sí. Sí. ¿Y qué tipo de nervios tiene? ¿Nervios motores? ¿Nervios sensitivos? ¿O nervios mixtos? Mixtos. Mixtos. Recuerden que los músculos forman parte de este aparato locomotor. ¿Quién era la parte pasiva del aparato locomotor? Los huesos. Los huesos. ¿Y quién era la parte activa? El músculo. El músculo. Y los músculos duelen, sí duelen, pero los músculos también se tienen que mover. ¿Por qué se tienen que mover? Porque tienen que hacer mover a quién? Al esqueleto. Entonces vamos a decir que tienen nervios de tipo mixto, motor y sensitivo a la vez, ¿ya? Otra cosa que no he dicho todavía, pero la célula muscular también se llama miocito. Entonces cuando uno escucha hablar de miocito o fibra muscular, es porque estamos hablando de la célula muscular, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Después se pueden unir directamente o indirectamente a los huesos, ya lo voy con más detalle, y tienen múltiples funciones. ¿Cuál creen ustedes, a grandes rasgos, que es la función de los músculos? ¿Para qué sirven? Ya, le dan movimiento. ¿Y cómo le dan movimiento? Ya. Siempre en los libros hablan de contracción muscular, pero la realidad, y ojo, yo sé que el término que se sigue usando porque en los libros lo que aparece es contracción muscular, pero la realidad es que los músculos no se contraen. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si en fisiología lo vieron, que los músculos, ¿tampoco tienen fisiología todavía? No. Ya, bueno, lo vamos a ver ahora. Los músculos tienen unos miofilamentos que se llaman actina y miocina. Y estos miofilamentos están intercalados. ¿Ya? Miocina, actina, y cuando se deslizan entre sí, se produce un acortamiento del músculo. Y cuando se vuelve a la posición, el músculo nuevamente se extiende. Y eso es lo que habla de contracción y relajación. Con estricto rigor no es contracción, sino que es deslizamiento de las fibras de actina y miocina. Pero ojo, insisto, en los libros se sigue hablando de contracción muscular y siempre lo van a ver de esa manera. ¿Ya? Profe, ¿es solo contracción? ¿No hay expansión? Es que ojo, cuando se desliza de esta forma, eso uno estaría hablando de contracción. Y lo contrario es la relajación. Y no habría, a partir de la relajación, una
extensión. Es que al relajarse el músculo, extiende su longitud. Es que eso es lo que se emplea. Ya, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, no estoy hablando de que termina el desgarro. Yo estoy hablando de que termina la Sí, termina el desplazamiento y de ahí es como una sobreextensión. es una No, es que ojo. hiperextensión. No, es que ojo. No, es que una hiperextensión, ya estamos hablando de algo que no es normal. Porque lo normal, ya, si empleamos los términos que uno debería emplear o que sale en la bibliografía, uno habla de contracción y relajación. Contracción es cuando las fibras de actina y miosina se deslizaron y están más cortas. Y relajación es cuando vuelven a su posición normal. Si yo le hago la siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando un animal muere? El animal murió. ¿Qué pasa con el cuerpo de ese animal? Específicamente con la musculatura. Se relaja. Se pone rígida. Se pone rígido. Se pone rígido. De hecho, un animal cuando muere, existe una cuestión que se llama rigor mortis o rigidez cadavérica. Es decir, el animal queda tieso. Todos los músculos, incluyendo también el corazón. ¿Ya? Ahora, esa rigidez dura para todo el tiempo que está muerto o desaparece en algún momento. Desaparece. ¿Y hasta cuándo durará o cuándo desaparece? ¿A quién se le ocurre? Porque ojo, si el animal quedó contraído es porque hizo esto. Las fibras de actina y miosina se deslizaron. Pero ¿hasta cuándo quedará en esta posición? Porque si está así es porque el músculo está tieso, está rígido. Pero evidentemente el animal, después de un par de horas, nuevamente está los músculos blanditos otra vez. ¿Qué significa? Que permanece unidos hasta que la energía se acaba. Y la energía es el ATP. Cuando el ATP se acaba, las fibras de nuevo se vuelven a deslizar y la carne, digamos el músculo, queda blando. De hecho, eso es lo que se hace con la carne. Cuando uno está en matadero y se sacrifica el animal, ese músculo no sale inmediatamente a la venta. Se deja madurar en las cámaras frigoríficas por lo menos por un día. ¿Cuál es la idea? Que este proceso desaparezca para que la carne quede tierna. De lo contrario, estaríamos comiendo carne muy dura, aunque sea un animal de muy buena calidad. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tiene que ver con el ATP, con la creatinina y todo. Eso seguramente lo van a ver en bioquímica posteriormente. ¿Ya? Bien. Ahora, obviamente el músculo hace lo mismo que hacen las articulaciones. ¿Cómo se llama este movimiento? Flexor. Extensión. Separación. Abducción. Abducción. Aducción. Aducción. Rotación. Circunducción. Circunducción. Esto era rotación. ¿Qué era esto? Pronación. Supinación. Hace los mismos movimientos. ¿Ya? No hay movimientos nuevos. Ahora, cuando uno piensa en este músculo, vámonos de lo más básico primero. Ya dijimos que estaba formado por células. ¿Cómo se llamaban las células? Miocitos. Miocitos, o fibra muscular, o célula muscular. Cualquiera de esos tres nombres son válidos. Pero estas células, primero tienen, cada una va a estar rodeada por tejido conectivo. ¿Qué significa la palabra conectivo? Que une. Que une. Porque yo podría haber dicho que conecta, pero si no sabemos lo que es conectivo, tampoco voy a saber lo que es conectar. Entonces, ¿qué une? Y este tejido conectivo, o de sostén, van a ser estos términos. Si yo pienso en forma lógica, endomisio, ¿estará lo más interno o va a ser lo más externo? Lo más interno, porque esto viene de endógeno, de adentro. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el endomisio es el tejido conectivo que rodea a cada una de las células musculares. ¿Ya? Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a asumir que cada uno de ustedes es una célula muscular. Y yo a cada uno de ustedes lo envuelvo como una toalla. ¿Ya? Entonces, exacto. Esa toalla que lo estaría envolviendo sería el endomisio. Pero en este momento, ¿generé el músculo o todavía las células están separadas? Están todas separadas, porque lo único que hice fue envolver a cada célula con algo, que es el endomisio. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta fila la envuelvo en una toalla más grande, la siguiente fila en otra toalla, la tercera en otra toalla y la última en otra toalla. Ese tejido conectivo que está rodeando a grupos de células se va a llamar perimisio. Pero cuando tengo grupos de células rodeadas por este tejido conectivo, ¿generé la unidad? No, porque lo que tengo ahora son grupos de células. Pero ¿qué pasa si ahora busco una toalla gigantesca y nos envolvemos todos en la toalla? Esto va a ser el epimisio. Y si estamos todos envueltos en la toalla, ¿generé una unidad? Sí. Sí, y eso se llama epimisio. Por lo tanto, si acabamos de ver esto, que esta es la más interna, esta es la del medio, esta es la más externa, ¿cuál de estos tejidos conectivos debería ser el más delgadito? El endo. El endomisio. ¿Cuál debería ser el más grueso? El epi. El epimisio. Si yo muestro una imagen ahora de lo mismo, cada una de esas es una célula muscular, ¿ya? Que se cortó transversalmente.
De hecho, estas células musculares algunas pueden ser tan largas que pueden medir hasta 30 centímetros. ¿Ya? No es que sean microscópicas, se pueden ver a lo largo. Yo lo corté transversalmente el músculo. Y si se dan cuenta, cada una de ellas tendría que estar envuelta por un tejido conectivo que se llamaba ¿cómo? Endomisio. Pero esa es la unidad. Si se dan cuenta, ahora grupos de células están rodeados de un tejido blanco. ¿Se ve eso? Sí. Eso es el Perimisio. Pero aquí tendría grupos de células musculares. Y ahora lo hice, rodeé completamente y ahora genero el músculo. Y eso es el epimisio. Ahora ojo, todo este tejido conectivo está unido, sino que se ha separado. Yo lo paso como separado, pero está todo unido. Porque ¿qué es lo que queremos generar? Una unidad. No queremos generar por separado. ¿Ya? Si yo muestro otra imagen, está absolutamente lo mismo. ¿Qué sería esto? Endo. La célula Sí, muscular. la célula. Lo blanquito que lo rodea. El endomisio. Perimisio. Epimisio. Epimisio. Y aquí, insisto, generamos la parte del músculo, el músculo propiamente tal. Pero los músculos siempre también tienen, o la mayoría de las veces tienen tendones. Y si miran esta imagen, eso es el tendón. ¿Y qué cosa es el tendón? El tendón es tejido fibroso. Por lo tanto, este tejido fibroso que se está uniendo al hueso y que se llama tendón, ¿se extiende y se acorta o no? No. Si es fibroso, siempre mantiene la misma longitud. Estoy inventando. Si esto midiera 3 centímetros, siempre va a medir 3 centímetros a menos que hubiese alguna patología. Ahora, ¿qué es lo que se acorta? El músculo. Y cuando se acorta el músculo, ¿qué es lo que tira? Al hueso. Y si tira al hueso, obviamente se está produciendo este fenómeno. Acá hay un músculo que se llama, aunque no se vea, créeme, hay un músculo que se llama bíceps braquial. Ese músculo bíceps braquial tiene un tendón hacia arriba y un tendón hacia abajo, que están unidos evidentemente a los huesos. Pero cuando la parte muscular se contrae, se acorta, ¿estamos de acuerdo? Y si se acorta, ¿a quién tira? Al tendón. ¿Y el tendón a quién tira? Al hueso. Y en ese momento se está ejecutando el movimiento de flexión. Pero cuando el músculo que está opuesto, que lo vamos a ver hoy día que se llama tríceps, el de acá se relaja y el de acá se contrae. Al contraerse se acorta el músculo. ¿Pero a quién tira el tendón? Al hueso. ¿Y qué hago yo? Extiendo el codo. Entonces, si yo les pregunto, ¿el músculo que está acá con el que está acá tienen la misma función? No, tienen funciones totalmente diferentes, porque uno contrae y el otro extiende. Ya vamos a ver que hay músculos que son antagonistas y agonistas, lo vamos a ver luego, pero simplemente para que quede claro la idea, que al acortarse el músculo, el tendón, que es un elemento fibroso, tira al hueso y por eso se produce el movimiento. ¿Ya? Si yo miro otra imagen, ojo, no mostrar en detalle, ahí está lo mismo. Se partió de la célula hasta que finalmente llegamos a la fibra o miofilamento de actina y miosina. No mostrar en más detalles, eso ya es histológico. Ahora, ¿cómo más podemos decir la estructura de un músculo? Ya vimos que un músculo, esta es la parte muscular, es decir, es lo que forma por los miocitos están envueltos ¿por quién? Por su endomisio. Después un grupo de miocitos está envuelto por Perimisio. y el músculo completo por Epimisio. Pero puede tener dos tendones, un tendón acá arriba y un tendón acá abajo. Siempre el tendón que va arriba, es decir, si yo vuelvo al ejemplo de este músculo, este es el tendón que va para arriba y este es el tendón que va para abajo, simplemente por posición. El tendón que va hacia arriba se va a llamar tendón de origen o cabeza. Y el tendón que va hacia abajo se llama tendón de inserción o cola. Si ustedes pensamos nuevamente en este mismo ejemplo, el de abajo, tendón de inserción o cola. Si yo pienso en el mismo ejemplo de este músculo que estoy dando, cuando yo hago la flexión del codo, ¿cuál sería el tendón móvil? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, porque el de abajo es el que está tirando al hueso. El de arriba no, si el de arriba está saliendo de la escápula, ¿ya? El tendón de abajo es el que se está uniendo al radio, y al tirarse al radio, mueve al radio. Por eso vamos a decir que siempre el tendón de extensión, que es la cola, es el tendón móvil, porque es el que arrastra el hueso para generar un movimiento. ¿Ya? Lo mismo si estamos acá atrás. No es el tendón que está arriba, el que está abajo, el que va a tirar al hueso y por tanto va a extender. Entonces recuerden, siempre el tendón de origen va a ser el tendón inmóvil y el tendón de extensión va a ser el tendón que se mueve. Y cuando uno habla de cuerpo-vientre, es la parte muscular, ¿ya? Es el músculo propiamente tal. Ahí no estamos considerando los tendones, porque ya vimos que el tendón que estaba arriba era el de origen y el tendón que está abajo era el de inserción. Si yo miro otra imagen, esto lo voy a explicar con un dibujo. Si se dan cuenta, los músculos van a tener la fuerza según la cantidad de células musculares que tienen. Si yo voy al siguiente ejemplo, espero que estén como en el video. ¿Sí?
¿Se alcanza a ver algo? Este va a ser mi tendón. ¿Ya? Si yo hago que este tendón llegue en células por un solo lado, es decir, por acá. Estos son los miocitos y este es el tendón. Si estas células están llegando por un solo lado, ¿será unipinado, bipinado o multipinado? Unipinado porque está llegando por un solo lado. Si yo este mismo tendón hago que lleguen células por los dos lados, ¿cómo debería ser? Bipinado. Y si yo les preguntara ahora, comparando el unipinado, que las células llegan por un solo lado, versus el bipinado, que llegan por los dos lados, ¿cuál de los dos músculos tendrá mayor fuerza contráctil? Bipinado. Y si ahora a este músculo le llegan tendones células por todos lados, como un árbol de Pascua, multipinado. ¿Y cuál de estos tres tendría más fuerza? Multipinado. Y quiero que escuchen el siguiente concepto y quiero que ustedes me digan si es verdadero o falso. Escuchen primero. La fuerza de un músculo o potencia de un músculo es inversamente proporcional a la cantidad de células musculares. ¿Por qué es falso? Porque menos células, menos energía tienen. Perfecto. Para... Exacto. Entonces, el concepto o la afirmación tendría que haber dicho: la fuerza o potencia de un músculo es directamente proporcional, es directamente proporcional a la cantidad de células musculares. Porque mientras más células tenga el músculo, obviamente su fuerza contráctil es mayor. Mientras menos células tenga el músculo, obviamente su fuerza contráctil es menor. ¿Ya? Y eso es importante que lo manejen. Si yo voy a lo siguiente, ¿cómo se insertan los músculos? Inserción carnosa. Cuando vimos la escápula, en la cara lateral habían dos fosas. ¿Cómo se llamaban esas fosas? Supraespinosa e infraespinosa. Por lo tanto, ahí directamente en esas fosas se van a insertar músculos. Y ojo, cuando vemos músculos se van a dar cuenta que los músculos se llaman igual que los huesos algunos, o la fosa. Si el músculo que se aloja en la fosa supraespinosa se llama el músculo supraespinoso. ¿Y cómo se llamará el músculo que se aloja en la fosa infraespinosa? Infraespinosa. Ojo. Después hay un músculo que se llama deltoide, pero ustedes vieron la tuberosidad deltoidea. Entonces hay un músculo que se llama subescapular y había una fosa que se llamaba subescapular. Entonces se van a dar cuenta que hay muchos nombres que se repiten. Ya no hay tantos nombres, no. Sí aparecen, pero no tantos. Entonces, si yo pienso que esta es la fosa supraespinosa, el músculo se pega y ahí habla una inserción carnosa, porque uno no ve un tendón grandote. Quizá hay unos microtendones, pero no se ven, y por eso ahí uno habla de inserción carnosa. Pero si yo pienso en este músculo que está acá, que hay un tendón que está acá arriba y un tendón que está acá abajo, ¿será inserción tendínea o carnosa? Tendínea, porque el tendón claramente es el que se está pegando a los huesos respectivos. Si yo miro otra imagen, los músculos se denominan según la forma que tienen. Y fíjense, acá hay un músculo que está orbitando el ojo y hay un músculo que está orbitando la boca. Por tanto, esos músculos se van a llamar orbiculares. Orbicular del ojo, orbicular de la boca, y cuando expliqué delante los del ano, el esfínter anal interno, o sea, externo, pues estamos hablando de los músculos esqueléticos, ¿será también un músculo orbicular? Sí, es redondito. Y esos músculos cuando se contraen, ¿qué hacen? Si se contrae el orbicular del ojo, no se cierra, sino que achica el campo visual. ¿Ha vuelto? Porque un animal cuando está peleando, pensemos en un perro, no cierra los ojos, porque no va a pelear con los ojos cerrados. Pero ¿qué trata de hacer? Disminuye para proteger. ¿Ya? ¿Para qué utilizará el orbicular de la boca? Si pensamos en un animal recién nacido, para succionar leche. ¿Ya? ¿Y uno para qué lo usa? Cuando tira hace esto. ¿Ya? Pero el perro no anda tirando besitos, pues la vaca tampoco. Después, el trapecio es un músculo que vamos a ver luego. Tiene forma de trapecio, el romboide tiene forma de rombo, por eso le puso el romboide. Y ojo, si el músculo hubiese tenido forma de flor, le hubiese puesto florcita. Aquí estoy inventando, simplemente por la forma que tenía el músculo. Si yo miro otra imagen, aquí se define según la cantidad de tendones que tenga el músculo. Si el músculo tiene 2 tendones, ¿cómo se va a llamar? Bíceps. Si tiene 3, tríceps. Si tiene 4, cuádriceps. De hecho, el bíceps está aquí, el tríceps está acá, y el cuádriceps está en la pierna. ¿Ya? Ahora, ojo, si bien es cierto, el bíceps está formado por 2 cabezas, en el perro hay una excepción porque el bíceps del perro está formado por 3. ¿Ya? Pero se sigue llamando bíceps. ¿Ya? Después lo voy a ver en el práctico.
Se denomina también según la cantidad de vientres. Recuerden que el vientre era la parte muscular. Es decir, si yo tengo un músculo que tiene tendón, músculo, tendón y músculo, esos son los vientres. ¿Ya? Digástrico, porque di significa dos. Dos vientres. Y ese músculo, que está dando como ejemplo, que es el único que hay, que se llama digástrico, es un músculo masticatorio. Y este músculo masticatorio es el único que abre la boca. ¿Ya? Luego vamos a nombrar cuáles son todos los músculos masticatorios, que son 5. Pero esos 5, el único que abre la boca es el músculo digástrico. No hay otro masticatorio que abra la boca. Todo el resto la cierra. ¿Ya? Después, esto no es muy complejo, dice según la posición. Si un músculo está más afuera, obviamente es superficial o externo. ¿Y qué pasa si un músculo está más adentro? Es más profundo o interno. Simplemente está diciendo si está más afuera o más adentro. Eso no tiene mucha complicación. Ahora, un músculo, uno también lo puede denominar según el origen y la inserción. O en el fondo, diciéndolo de otra manera, descomponiendo las palabras. Y aquí dan dos ejemplos. Brachiocefálico. Si yo decompongo la palabra brachiocefálico en dos, ¿qué significará la palabra brachio? Brazo. Y cefálico, cabeza. Por tanto, ese músculo, ¿de dónde a dónde va? Va del brazo a la cabeza. ¿Ya? Y después más que se divide en más partes, pero eso es el concepto general. Va del brazo a la cabeza. Pero también hay otro músculo que se llama esternocefálico. ¿Qué será externo? Esternón. Cabeza. Es decir, va del esternón a la cabeza. ¿Ya? Por tanto, aquí sí sabemos el comienzo, qué significa. Y el final, podemos decir de dónde a dónde va el músculo. ¿Ya? Después, según la dirección que tengan las fibras musculares. Si se dan cuenta, estas fibras se ven derechitas. ¿Estamos de acuerdo? Como se ven derechitas, el músculo se llama recto. Independiente que sea recto dorsal, recto ventral, recto medial o recto lateral, se llama recto. Pero hay otros músculos que van a ser oblicuos. Y cuando veamos los músculos abdominales, hay unas fibras que van así. Por tanto, eso no es ni vertical ni horizontal, es oblicuo. Pero vamos a ver que hay un oblicuo, ojo, no es esto, cuestión de los ojos, pero hay un oblicuo que lo vamos a llamar oblicuo abdominal externo. Si se llama oblicuo abdominal externo, ¿en qué parte está? En el abdomen. Y si es externo, ¿está más adentro o más afuera? Fuera. Afuera. Porque así como existe un oblicuo abdominal externo, hay uno que se utiliza en todo lo contrario, pero se llama oblicuo abdominal interno. No, se emplea externo e interno. Y más adentro hay otro que tiene las fibras transversales. Y como tiene las fibras transversales en relación al eje mayor, se llama músculo transverso abdominal. Insisto, aquí la única dificultad es mirar cómo están las fibras. Si están derechitas, rectas, si están inclinadas en oblicuo. No es más que eso. ¿Ya? Después, ahí está diciendo algunas funciones. Hay músculos flexores, extensores. Cuando hay una hiperextensión, no es lo más frecuente. ¿Ya? Generalmente las personas que son hiperlaxas hacen esos otros movimientos. Ahí está pronación y supinación. Recuerden que pronación en los animales era hacia adentro, supinación hacia afuera. ¿Por qué el perro y el gato pueden pronar y supinar? Apague la estufa, por favor. Gracias. ¿Por qué el perro y el gato pueden pronar y supinar y la vaca y el caballo no? No, pero dígamelo anatómicamente, no fisiológicamente. Ah, por la niñita. ¿No? No. Recuerden que el dedo, la tercera falange, le permitía girar rápidamente, pues no le permitía hacer esto. ¿Por qué prona y supina? ¿Cómo estaba el radio y el cúbito? ¿Estaban pegados? ¿Estaban fusionados? No. Articulan tanto proximalmente como distalmente. Y eso que articulen proximalmente y distalmente con movimiento le da la posibilidad de que se pueda mover. Cuando ven el próximo semestre, el radio y el cúbito en la vaca y en el caballo están fusionados. Por tanto, si están fusionados, ¿se puede mover entre ellos? No. Y si no se puede mover, obviamente no puede hacer su movimiento ni hacia adentro ni hacia afuera. ¿Ya? Esa es la razón. Pero igual hay un espacio interóseo. ¿Ah? Hay un espacio interóseo radioidal. En el radio y cúbito, en el bovino, hay uno proximal y uno distal, pero la mayor parte del hueso están pegados. Están pegados. Por lo tanto, que estén pegados, no hay movimiento entre ellos. ¿Ya? Bueno, está la circunducción, aducción y abducción. Ahora, ¿qué significan estos músculos antagonistas, agonistas? Y ya dimos algunos ejemplos.
aquí hay un músculo que se llama bíceps braquial y al ladito está otro que se llama braquial. Por los dos están en el mismo lado. Cuando ambos se contraen, ¿cuál va a ser la función que va a ejecutar? Voy a flectar el codo. Por tanto, estos músculos están cumpliendo la misma función o función diferente. Igual. La misma función. Cuando dos músculos cumplen la misma función, pero estoy hablando del mismo segmento, se dice que son agonistas. ¿Ya? Esto es importante. Dos músculos son agonistas cuando cumplen la misma función, pero dentro del mismo segmento. Porque no puedo comparar el brazo con la pierna, tiene que ser en el mismo lugar. ¿Ya? ¿Queda claro entonces lo que son agonistas? Cumplen la misma función en el mismo segmento. Insisto, porque no puedo comparar los músculos que están aquí con los que están en la pierna porque no son del mismo segmento. Ahora, si yo comparo el bíceps que está aquí con el tríceps que está acá, obviamente cumplen diferentes funciones, porque este flecta codo y el de abajo extiende codo. Entonces, claramente tienen funciones diferentes. Y cuando tienen funciones diferentes, se llaman antagonistas. Por lo tanto, ¿qué son músculos antagonistas? Son aquellos que cumplen funciones diferentes dentro del mismo segmento. ¿Ya? Porque nuevamente no podría comparar este con el de la pierna, tienen que estar en el mismo segmento. Por lo tanto, ¿qué será entonces un músculo o músculos sinérgicos? Ustedes, por ejemplo, cuando están escribiendo, ¿participan solamente los músculos extensores? No. Están participando tanto los músculos flexores como los extensores. Es decir, están participando músculos antagonistas y agonistas. ¿Y para qué tienen que participar ambos músculos? ¿O ambos tipos de músculos? Para ejecutar una acción. Si yo quiero correr, si yo quiero caminar, ¿actúan solamente los músculos extensores? No, pues si tuviera solamente los extensores no podría desplazarme. Tienen que actuar los extensores y los flexores. Entonces, cuando uno habla de algo sinérgico o músculo sinérgico, es cuando están participando músculos antagonistas y agonistas para cumplir una función. Sea caminar, sea escribir, sea correr, sea lo que sea. ¿Ya? Porque de lo contrario no podría funcionar con un solo tipo de movimiento. ¿Queda claro, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Hay alguien que no entienda? ¿No? Entonces, para cualquier tipo de movimiento tendrían que ser Claro. Excepto lo que es flexión y extensión, porque ahí solamente estamos hablando de un solo movimiento. Pero si yo quiero caminar, obviamente se tiene que estar contrayendo y relajando todos los músculos en el fondo. Los flexores, los extensores, los de los dedos, todos. ¿Hasta la de los brazos? ¿Mm? ¿Qué hasta la de los brazos? Para caminar. También, hasta los brazos, porque cuando camina uno no camina así como uno va moviendo los brazos también. ¿Ya? Entonces, en el fondo se pone en participación todos los músculos. Antes de seguir, ¿qué significa el tono muscular? ¿O qué es el tono muscular? Es como están, ¿no? A ver, usted, con sus palabras. ¿Cómo la definición del músculo? ¿Qué será tono muscular? Como la tensión del músculo para la contracción, o no sé, la tensión que tiene Ya. no sé. Pregunta, ¿siempre tiene que haber un tono muscular o puede haber un no tono muscular? ¿O siempre tiene que haber?